En mi último video les conté que me contrataron para pintar un mural en el Chaco. En el corazón de Sudamérica, en la triple frontera, se encuentra, custodiando la riqueza del pantanal paraguayo, Bahía Negra. Apenas la temporada de lluvia lo permita, el plan es hacer un mural en una semana y salir antes que el clima haga lo suyo y me deje atrapada. Porque una vez que empieza a llover, nada entra ni tampoco nada sale de Bahía Negra. Mientras tanto, en Asunción, 48 horas antes de mi viaje, me aprueban el arte. Y empezaron los primeros problemas. No hay aerosoles en el mercado, no están los colores que yo necesito o no hay la cantidad que yo necesito. Pero se resuelve con látex muy por en contra de mi voluntad. No tiene mucho sentido dormir si hace como una hora terminé de armar las valijas. Un avión de las Fuerzas Armadas, 2 escalas, un mar de Carandau y después 60 kilogramos extra de equipaje de pintura y 852 kilómetros después llegamos. Dormimos un carajo, pero ¿Cuántas horas de vuelo? 2 escalas. Sí, casi 4 horas. En este viaje me acompaña mi compañero de aventuras, Guti, en su propia misión. En noviembre del 2022, Guti fue enviado por primera vez a nuestro destino, convirtiendo Bahía Negra en su propia galería de arte al aire libre. Bueno, este mural hice hace 3 meses, la última vez que vine acá, la primera, esta es la segunda. Es un avioncito del aeropuerto acá de Bahía Negra, playa en el que vinimos ahora. El primer día en un mural es reconocimiento de terreno y coordinar logística, horarios de trabajo, comida, transporte, montaje, equipos como escaleras y andamios. Esto está potenciado por 2 al ser un mural en las afueras de Asunción. De a poco me voy percatando que estoy en el Chaco. Acá todo es muy tranqui, vida de campo y yo soy bicho de ciudad. Ya veo que voy a tener que bajar cambios de mi parte, pero lo que me tarda hacer en un día con aerosoles, lo hago en 3 con látex. Y yo estoy en una carrera contra el tiempo porque en cualquier momento puede llover. Estoy sin señal, acá en el Chaco solo funciona Tigo, así que estoy en modo wifi por anclaje. Una de las mayores fuentes de subsistencia de Bahía Negra es la pesca. Muchos pescadores no tienen cómo congelar lo que pescan, entonces le venden a la pescadería local que tiene freezers. La ironía de la vida es que en una pescadería mordí yo el anzuelo de un pescador que me pidió que le quite fotos con el pescado para quitarme mi número. Charlando con los locales, encontré parientes lejanos en Bahía Negra. Vine a conectarme con mis raíces al Chaco. No me siento muy lúcida, tengo 1 hora y 15 minutos de sueño encima, pero la adrenalina me mantiene. Vimos el amanecer con Guti y el intendente nos preparó reviro con carne seca. Soy lactosa intolerante, pero le metí 3 mordiscos porque sé que se hizo con cariño. Guti me acompañó a mi muro y me dio una mano con la grilla de garabato. Gracias a la escuela de Bahía Negra por prestarme la tiza. Después Guti se fue a hacer lo suyo y yo hice nuevos amigos. Yo primero lo que vi fue garabatos y solo rayas y eso, de todo. ¿Cuál fue el animal que pillaron primero? La nutria. El yurumí es el primero que pilló. Y después la azucareta. Pri, ¿vos te querés levantar a las 5 de la mañana? Sí, Hugo. Y ahora ya son casi las 10. Las 9:17. Si vos te dormís a las 10, te levantás a las 5, van a ser 7 horas que te dormís. Sí. Vos te dormís 8 horas. Tenés 2 opciones. Bueno, está tu responsabilidad y tu cuerpo. Depende de vos. Yo realmente te recomiendo tu cuerpo. Así te recuperas bien, dormís 8 horas y recuperas todito, ¿no? Te vas a pintar seguro mañana así todo el día otra vez, ¿no? Entonces 8 horas para mí es clave. Obviamente no le hice caso a Guti. Me levanté a las 5:30, pero por problemas de logística no pude ir a la mañana a mi muro. Entonces hoy me toca acompañarle a él. Guti sí trajo aerosoles, puede relajarse con respecto a sus tiempos. Una vez a la semana llega el barco aquí de Habana, Bahía Negra. Sale de Concepción y tarda 3 días en llegar. Trae mandioca, batata, banana, víveres en general. Es como un mercado 4 acuático, un andante. ¿A qué? ¿Qué novedad, Este es dulce, señora. Dulce.
Hoy Guti me dio un segundo sermón, que yo me tengo que relajar porque o si no me va a explotar una vena en el cerebro. Guti es agua de pozo y yo no. Tanto tenemos que aprender Guti y yo uno del otro. Problemas de logística. No estoy pudiendo dejar mis materiales in situ por cuestiones de seguridad, entonces no puedo irme sola al muro, ya que cada vez que me voy a pintar es montar y desmontar el espacio de trabajo. Eso me vuelve muy dependiente de que lleguen todos a la hora pautada para que yo pueda arrancar cada sesión, y esto es la tranquilidad del Pantanal versus Fórmula 1. Tengo cronometrado los horarios de sol en relación a mi muro y eso se traduce a que puedo pintar 2 horas a la mañana y 3 horas a la tarde. Cualquier retraso de logística significa que estoy perdiendo valioso tiempo de pintar. Marca lluvia en estos días y según los locales nada entra y nada sale de Bahía Negra cuando llueve. Por ese motivo tengo que meterle quinta a fondo y acelerar. Finalmente empecé a pintar, a marcar los colores. Marqué todo con tiza y les quiero mostrar. El problema es cuando paso por encima con el amarillo sobre la tiza. Entonces lo que estoy haciendo para los colores claros es, me rompí la remera. Uno uso para mojar con agua y quitar la tiza y el otro para secar, entonces ahí le paso el color claro. Van a ser las 5:30 y ya no hay sol. Y ya empieza el momento de los mosquitos. Por ende, reflectores de noche acá en el Chaco no es una posibilidad. Siento que soy demasiado lenta con el látex, por eso no me gusta pintar con látex. Con aerosol todo eso ya hubiera estado rellenado. No creo que lo logre a tiempo, esto va a ser demasiado largo. Me crié como nómada. Salí de Paraguay a los 5 años y volví a los 19 porque sentí el llamado de la tierra. Siempre fui fiel creyente que el propósito del arte es servir a la humanidad y siento que estar en Bahía Negra es responder a ese llamado. Escuchar a la sabiduría ancestral que reside en la tierra. En Bahía Negra, aparte de la riqueza de la fauna y flora, también se encuentran las comunidades indígenas que resguardan esa sabiduría. Una de ellas, los Ishir Chamacoco. Yo me llamo Betty Martínez, y soy chamaco indígena de Puerto Diana. Es Cheher Potén. ¿Cheher? Potén. Potén. Por unde. Por unde. Vas a poner ese, para que no entre enfermedad. Yo tengo 60 años, nunca no me enferma. Naturaleza como carpincho. Tau Kerpische. Tau Kerpische. Tau Kerpische. Kerpische. Olola. Lola. Olonda. Carpincho. Ahora sí conseguí que se queden los materiales in situ, entonces ya no se gasta tiempo en montaje y desmontaje diario. Ahí están mis pinturas in situ. Habíamos puesto un plástico negro para guardar anoche a las 6 de la tarde. Feliz, yo estoy feliz finalmente porque puedo tranquilamente empezar a pintar. Anoche en una de mis salidas por el pueblo me preguntaron qué tal estaba pasando. Respondí que a nivel de hospitalidad me sentía en un hotel 5 estrellas, pero que laboralmente me sentía un poco frustrada por cuestiones de logística. Les expliqué que cuando pinto me convierto en un auto de Fórmula 1, un Ferrari, y que como en toda carrera el Ferrari necesita de sus mecánicos para llegar a la meta y ganar. Estamos contra reloj, marca lluvia, estoy usando látex en vez de aerosol. No puedo seguir dándome el lujo de pintar solo 3 horas al día. Cada minuto que pasa vale oro. Y hoy, con la llegada de los andamios, sentí que Bahía Negra respondió a mi llamado. Matecito, vida campestre. Vivir como nómada incluía cebarle tereré a un oriundo de Ipacaraí, escuchando cumbia en carreteras europeas dentro de un Jaguar. Mi mamá es campesina. En Europa me decían que no era latina porque tengo piel blanca y en mi país me dicen que parezco extranjera. Cuando me ven bailando cumbia, la gente entra en cortocircuito porque tengo pinta de gótica, ya que solo me he visto de negro. Mis padres hablaban guaraní entre ellos para que mis hermanos y yo no entendamos, pero estaba prohibido que nosotros hablemos inglés entre nosotros porque era de mala educación. De Milán a Capiatá, de Atenas a Caguazú, de Londres a Bahía Negra, del concreto gris al contacto con la tierra. Este viaje me despierta la nostalgia. Puedo parecer gótica, extranjera, incapaz de bailar cumbia, pero que no te engañen las apariencias. Así como soy ciudadana del mundo, yo también soy de Bahía Negra. Bueno, ya continúa la ñam de... ¿Cómo es? La ñam de guaraní. ¿Cómo se dice? Entrenamiento, enseñanza. ¿Pira? Pescado. Tareí. Va a dejar de ser la tareí. ¿Pira?
¿Pescado también? Sí. Tare uy. Tare. Aniche. Mandi y. Mandi y pea PTI pescado, tipo de pescado, tipo de pira. Lleva upea. Ya. ¿Cueste día qué es? ¿Cueste día es hoy? ¿Anteayer? Cuejeambu es jaula mandi. ¿Cueste día pio ricota la partido? Mo ricota la partido. A ver, no practicar la aviación. En la aviación. ¿Cuál apellido? Este pico ustedes usan, ¿cómo se dice? Co espacio, co... Jugar partido. De jugar partido. La pista. Juega con lugar, rey purú. Jugar partido. No jugar la partido. De jugar partido. Caballo Ari. Caballo Ari. Yupi caballo Ari. De Yupita Caballo Ari, la desfile nada, ¿cómo se dice? De Yupita Caballo Ari, desfile Jape. Cambió totalmente el clima, hace mucho frío acá en el Chaco. Hoy en un ratito estamos avanzando. Acercando al parque oficial. Son las 8:48. Acabamos de desmontar el plástico, como pueden ver, cambió totalmente la temperatura. No me puse delineador. Espero que les guste mi look de hoy. Estoy hecha una Plus chaquensis. Desde que llegué me avisaron que ni que patalé iba a tener gente a mi disposición el día del desfile. Es feriado en todo el Paraguay, pero yo estoy en una misión y cada vez le siento a mi mayor enemigo más cerca, el clima. Su presencia de a poco humedece el terreno, me congela los huesos, quiere que deje de pintar. Pero a medida que cambia el clima, cambio yo con él. Hasta me vestí de apicultora para que mi enemigo entienda que ni la lluvia me va a parar. Garguaste no es lo que... Durante el día. Y ahora ya dejó de barbar otra vez, ¿verdad? Clima 1, Prus 0. Un kilo de barro cada uno. Tendría que sentir nomás el camino. Ahí se va y vos ya le tirás ese lado. Ahí se va al otro lado, le tirás, le corregís. Se va a un lado, le corregís otro. Pues te vas a caer la cruz. Ahora si no sabes eso, dije agua. Dije agua. Porque esa gente se queda atrapada en el camino que... Y te quedas a dormir ahí. Que se seque. Llueve, lo suficiente como para que hoy no pueda pintar, para que el barro se acumule y cierre los caminos y el avión no pueda aterrizar. Perdí la carrera contra el tiempo. Si había una posibilidad de que terminara todo en fecha, con la lluvia eso se acabó. El mural no está terminado y ahora entiendo lo que significa. Cuando llueve, nada entra ni nada sale de Bahía Negra. Estoy atrapada en el humedal más grande del mundo, el Pantanal. El intendente Joan Roberto Ferreira, Neco, y su esposa Anita nos hospedaron a Uti y a mí en su casa. Con la lluvia, el operativo de descanso consistía en cocinar, comer, terererupá, comer, tomar mate, ver películas y dormir. Amaneció sin rastros del sol. Toca esperar que salga y darle medio día para que seque todo lo suficiente. Mi problema con el látex es que tenés que darle segunda mano a la pintura. Mientras que con el aerosol, una vez nomás haces pish pish y ya está. Por eso, lo que tardo en hacer en un día con aerosol, lo hago en 3 con látex. Ayer, miércoles, cumplí una semana en el Chaco y ayer tenía que tener el mural listo, subirme en el avión y estar de vuelta en Asunción. Pero por lluvia, el mural no está terminado y tampoco pudo aterrizar el avión. El avión viene mañana, viernes, pero mi mural todavía no va a estar listo. Yo estimo que me queda un día y medio de trabajo, aunque los detalles pueden ser traicioneros porque requieren de su tiempo. El muro lastimosamente no se pinta solo, pero hay alguien que cree que sí. No se hace. Chaquensis. Chaquensis. No, Chaquensis. Chaquensis.
El mural que estoy pintando queda en la entrada del aeropuerto de Bahía Negra. Hoy sí aterrizó el avión. El aeropuerto se utiliza para varias cosas: pista de aterrizaje, canchita de fútbol y hasta es un campo de pastoreo para las vacas. Cuando menos me lo esperé, Guti vino al rescate. Anoche Guti terminó lo suyo y adivinen quién más apareció. Estás toda manchada de pintura. Parece que falta tan poco, pero los detalles son tan traicioneros. Es trabajo lento, paciente, delicado y muy preciso. Lleva su tiempo. Uno de los niños que pinta conmigo me pidió hoy que sea su mamá. Le dije que podía ser su mamá de la pintura. Fabián me dijo que el día de mañana quiere ser pintor y cuando cobre sus primeros trabajos me va a mandar plata, mi vida. El intendente y su esposa vinieron a buscarnos y nos desafiaron a un partido de billar a Guti y a mí. Yo ya no daba más, pero ganamos. Si hay algo que aprendí es que Guti y yo somos muy buen equipo, donde sea. Último día, físicamente estoy agotada. Ayer fue un día muy largo, me pasa la factura físicamente de eso y me está costando arrancar. Quedan detalles, juntando energías, pero una vez que arranque no voy a parar. No se termina nunca, quiero terminar ya. Odio el látex con toda mi alma. Independiente de mi agotamiento físico, aunque no me guste pintar con látex, no puedo sentir más que gratitud hacia el arte, a los lugares donde me lleva y a los seres que me cruzan por el camino, como a Chaquensis, mi fiel compañera, mi mascota chaqueña, mis niños pintores que me ayudaron muchísimo y sin ellos este mural no iba a estar terminado, Guti, mi eterno compañero de aventuras. Llegué a Bahía Negra para pintar un mural sobre animales silvestres y su hábitat. Y terminé yo siendo el animal silvestre que salió del suyo. El objetivo del mural es generar conciencia sobre el peligro de la caza indiscriminada de la fauna y flora. Específicamente en este mural los tres gigantes, el tatucarreta, el yurumí y la nutria gigante, todos en peligro de extinción. Finalmente entiendo lo que significa el llamado de la tierra. Es la convivencia armónica con nuestra fauna y flora, respetando el conocimiento ancestral que poseen las comunidades indígenas de la tierra y educando a los niños. Servir a la humanidad a través del arte. Gracias al intendente Neco y a su esposa Anita, que me abrieron las puertas de su ciudad y de su hogar. En todo momento me hicieron sentir como en casa. Bahía Negra es como abrir un vórtex en el espacio-tiempo y viajar al viejo oeste. Es desacelerar, ir lento, pisar tierra, conectarse con las raíces y la naturaleza, un bálsamo para el alma. Yo no vuelvo siendo la misma que llegó. Sí, soy bicho de ciudad, pero que no te engañen las apariencias. También soy bicho de Pantanal. Parte mía pertenece a Bahía Negra. Hola, soy Pris del futuro. Interrumpo este video para contarles que este mural va a estar disponible impresión digital sobre lienzo, 40 por 20 centímetros, con un sexy marco interno, edición limitada de 50 unidades, delivery incluido a todo el Paraguay. Dale click en el link de abajo en la descripción para pedir el tuyo y ahora volvemos al video para las tomas finales. Suscríbete, comenta, dale like y compartí. Nos vemos en mi próximo video.